Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo en martamarmol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y el episodio de hoy va a ser un pelín diferente o en la temática va a ser distinta a la que suelo hacer. Y voy a hablar de el modelo médico paternalista que teníamos o tenemos, o las relaciones que hay entre médicos y pacientes y los papeles que cogemos cada uno de nosotros. Es cierto que voy a repetir mucho la palabra médico, pero en realidad me refiero a cualquier profesional de la salud. Es verdad que tendemos a hablar de médicos porque es el profesional de la salud que más en contacto está con el paciente o al que tenemos todos acceso de forma habitual. Pero lo mismo pongo a un nutricionista al que vayamos, cualquier profesional de la salud al que nos dirijamos como pacientes, la relación que establecemos entre nosotros. Y bueno, pues este episodio no estaba previsto, más o menos me preparo o intuyo o voy organizando los episodios que voy a publicar, y este no es algo que tenía previsto. Sí que es un tema del que me gusta hablar mucho y hablo mucho en consulta o incluso con mis compañeras, pero hoy me ha surgido hablar de esto porque se ha repetido mucho en estos últimos días en consulta, es algo que veo cada vez más. Y estas situaciones en las que mis pacientes, cuando empezamos a hacer un tratamiento, cuando vamos a tratar el intestino, vamos a tratar ese problema que hay en el estómago de Helicobacter pylori de una manera un poco distinta, o vamos a apoyar ese tratamiento antibiótico con más probióticos, con un refuerzo de las mucosas, cuando hacemos una opción de tratamiento un pelín distinta a lo habitual, a lo que los médicos tienen en sus protocolos, siempre me llegan estas cosas de los pacientes que me dicen, a ver cómo se lo toma mi médico, o mi médico se va a enfadar, o no le voy a comentar a mi médico que estoy haciendo esto. Y a mí es algo que me molesta, me sienta mal y me da pena. Porque primero me deja como en una situación, aunque el paciente deposita la confianza en mí y siempre me lo dicen, no, yo quiero hacer lo que tú me digas, yo voy a confiar en ti, pero claro, a lo mejor no se lo digo a mi médico porque no sé qué me va a decir o va a estar en contra, ya con ese miedo, ¿no? Y a mí me da pena primero porque por mí egoístamente a veces pienso que yo no soy ninguna chamana, no estoy bailando alrededor de una hoguera ni estoy haciendo cosas que no sean nada ni éticas. A veces me planteo, estoy haciendo cosas mal y no es verdad. Pero sobre todo, y cuando más profundizo y se me quita esa primera rabia, me da más pena por el paciente, ¿no? Al final estamos mareando al paciente cuando además le estamos dando diferentes opciones, incluso un profesional critica la opción de tratamiento del otro. A veces situamos al paciente en una situación, valga la redundancia, de tener que tomar decisiones él, de no entender, de contradicciones, y muchas veces esto genera mucho mareo o esta parálisis por análisis de tener mucha información y no saber qué hacer ni qué actuar. Y esta situación lo que me ha hecho recordar es en los diferentes modelos que se estudiaban en la carrera de relación de paciente profesional de la salud, ¿no? Entonces, siempre estudiamos en la carrera que veníamos de un modelo paternalista en el que el profesional de la salud se situaba por encima del paciente, en el que era desde el cuidado y el mandato, el paciente llegaba, supongo que diría lo que pasaba, y el médico desde su superioridad daba el consejo, ¿no? De cuidado, de una dirección vertical, desde el médico situado desde arriba.
Cuando yo ya estudiaba nos contaban que este modelo había cambiado y había pasado a un modelo más basado en el igual a igual, en el que el profesional de la salud lo que hacía era pues darle todo el conocimiento, darle toda la información al paciente para que fuese él el que pues tuviese esa decisión final, es decir, pues una relación más en horizontal, ¿no? Como os decía antes en vertical como desde arriba, pues ahora ya más en horizontal, sin tener que ser un paciente pasivo. Pasamos al paciente activo. Esto se supone que es lo que hay ahora, para mí es lo ideal, pero en realidad no ocurre así. Estamos en una transición que yo creo que también es importante y que muchas veces pues aún no conocemos bien el papel de cada uno, y no solo hablo del profesional de la salud, sino también el paciente tiene que adaptarse a esa relación de igual a igual. Y aquí es lo que yo siempre diferencio entre paciente activo y paciente pasivo. Cuidado, porque esto no significa que el paciente sepa lo mismo que el profesional de la salud, para nada, pero sí que tiene que tener esa capacidad de decisión o ese papel activo hasta donde se pueda en las decisiones sobre su salud. Lo que no podemos hacer es actuar como profesional de la salud como si fuese un ente superior en el que el paciente me tiene que hacer caso a mí, y si no me enfado, y si no amenazo o le chantajeo, porque esto ocurre mucho y mis pacientes me lo cuentan muchísimo. Situaciones que les han dicho los médicos, ¿no? Pues mira, mismamente ayer una paciente con síndrome de ovario poliquístico, que además era un síndrome de ovario poliquístico adrenal, que tengo un podcast con Paula sobre esto, pero bueno, el síndrome de ovario poliquístico muchas veces es un problema metabólico en el que cursa con más tendencia al sobrepeso o a la obesidad, un problema de gestión de la glucosa, pero hay otros síndromes de ovario poliquísticos que son adrenales, que son por estrés. Bueno, pues a esta chica que tenía en este caso este segundo, nunca se lo habían valorado y le decían que iba a tener sobrepeso, que como no se cuidase iba a terminar obesa, además con ese miedo, ¿no? Como si fuese lo peor que te puede ocurrir, tener un sobrepeso, o no así. Entonces, dar esta información a los pacientes para que te hagan caso a través del miedo, nunca es efectiva. Todo lo contrario, genera mucho rechazo, genera muchos problemas derivados de esto, porque imagínate a esta chica a lo mejor tenía un problema hormonal en que no le venían bien las menstruaciones, no eran regulares por este síndrome de ovario poliquístico, pero podría haber derivado perfectamente en un trastorno de la conducta alimenticia por ese miedo a engordar que le acaban de meter. Este es un ejemplo que se me ha ocurrido porque ya os digo que ha sido hace nada, pero como estos tengo muchísimos ejemplos de cosas que dicen los médicos que, repito, digo médicos, pero digo profesional de la salud porque esto pasa fuera también, de pues intentar desde esa mini amenaza como que el paciente reaccione, y nunca es la manera, porque normalmente no conocemos bien el contexto de la persona por esa falta de tiempo que siempre hablo. Si tuviésemos un tiempo suficiente para contextualizar muy bien al paciente, conocer toda su historia clínica, conocer todas sus condiciones de vida, sus relaciones con toda su familia, todo, aún así es peligroso. Pero si encima no conocemos nada de estas personas porque tenemos muy poco tiempo para trabajar en consulta, pues entonces es muy peligroso decir determinadas afirmaciones o ordenar y mandar sin preguntar y sin hacer partícipe al paciente. Y ya por la parte que me toca, esto también lo menciono porque muchas veces pues se cuestionan mis tratamientos, ¿no? Desde el médico, ¿no? Me lo dicen mucho mis pacientes, y yo esto lo cuento sabiendo que tengo una suerte inmensa, porque al final quien viene a mí, mis pacientes, vienen porque saben a lo que me dedico, quieren probar una solución a lo mejor distinta porque muchas veces lo otro se les ha quedado corto o incompleto. Entonces yo sé que mis pacientes vienen ya confiando en mí y me lo cuentan desde la confianza absoluta. Pero esto pasa mucho, ¿no? De que yo les pongo un tratamiento y además yo siempre digo, no, cuéntaselo a tu médico. Cuando me dicen algún comentario de estos de no se lo voy a comentar, o que le digo, o a lo mejor solicito unos análisis y cómo se lo cuento,
bueno, pues le cuentas que estás yendo a una nutricionista y que estáis probando hacer esto, esto y esto. Incluso yo, bueno, pues me ofrezco muchas veces a hacer informes para también contextualizar por qué pido algunas cosas o en qué sentido estamos trabajando y por qué. Y entonces, bueno, pues he escuchado de todo, ¿no? Desde que hay médicos que... voy a empezar por lo bueno. Cuando yo mando algún suplemento, algo distinto a lo que no están acostumbrados porque no lo conocen los médicos, muchos de ellos pues se lo apuntan para investigar, pues a ver qué es. A mí me llegan muchísimos pacientes con suplementación de otros profesionales que yo no conozco. Y lo que yo hago es buscarlo y mirarlo, a ver si me gustan los principios activos que tienen o si no los conozco, investigarlos. ¿Por qué? Porque yo no sé todo, vamos. Y me quedan, bueno, te iba a decir que me queda mucho, no. Nunca voy a saber todo. Y luego cada maestrillo tiene su librillo. Yo voy conociendo cada vez más suplementos, me los voy apuntando, voy haciendo pues eso, mi librillo, ¿no? Pero en realidad sé que hay miles de suplementos que cada vez salen más y cada uno pues tiene sus formas de trabajar. Entonces no hay que conocer todo, pero sí que hay que estar dispuesto a escuchar todo. Entonces, como os decía, hay médicos que también os digo que son los mínimos, pero bueno, que me cuentan los pacientes que, pues mira, me voy a apuntar esto, pues voy a investigar, pues mira qué bien, ¿no? A ver qué te ha mandado, vamos a aprender. Pero hay otros muchos que es que ni siquiera miran. De repente ya dicen, y además esto es algo que se repite mucho, yo en cosas no científicas no creo, yo en cosas naturales no mando, yo cosas que no son medicamentos ni las miro, pruebas de microbiota o pruebas que yo he mandado a hacer sobre, pues, si hay parásitos, pruebas a lo mejor un poco distintas, a lo mejor tenemos que hacerlas por laboratorio privado porque no las cubren las mutuas, directamente sin mirarlas. También os digo que esto hay que saber leerlas, entonces muchos no saben leerlas, ¿no? No pasa nada. Ya te dicen, no, es que yo en cosas no científicas no creo. Yo al principio me lo tomaba muy mal, me lo tomaba como personal, me daba incluso rabia y luego me he dado cuenta que es una manera de defenderse ellos. Es algo que no saben y entonces sacarles de su zona de confort, tener que destruir todas sus creencias que han hecho sobre unos cimientos muy firmes y que de repente eso se tambalee todo, pues no es cómodo para nadie. De hecho es lo más difícil yo creo que de cualquier persona, tirar todas tus creencias abajo y volverlas a construir, que yo he pasado por ahí y es difícil porque de repente dices, madre mía, y todo en lo que yo había basado mi conocimiento antes, de repente pues se cae todo por su propio peso. Entonces no es mi problema, o sea, no tiene nada que ver conmigo, porque de hecho no me conocen, sino es pues una forma de protección y de respuesta, pues ese ataque defensivo para pues proteger su forma de trabajar y pues desprestigiar un poco al otro. Como digo, antes yo me lo tomaba muy personal, lo veía como algo hacia mí y me he dado cuenta que en el fondo el que se pone en medio y el que peor lo pasa es el paciente. Hace unos meses estuve trabajando con una paciente y estábamos trabajando mucho en sus mucosas. Es una paciente con las mucosas muy dañadas y hemos hecho estrategias de mucosas con todo, ¿no? Esto os hablo en el episodio que hay de gastritis. Cuento pues muchas estrategias que se pueden hacer para mejorar mucosas, desde nutrientes como vitamina A, zinc, molibdeno, aloe vera, melena de león, pues hay 1000 cosas, caldos de huesos. Pues con esta paciente fuimos como un poquito con todo, ¿no? Íbamos a ir probando y le hice un informe, porque me lo pidió para un médico, le hice un informe en el que le explicaba claramente para qué mandábamos todo y también porque pedíamos unas pruebas, creo. Pues con qué estábamos trabajando, cómo había ido mejorando, un informe bastante completo. Entonces ella me contaba que la situación fue muy graciosa, de que se lo llevó al médico impreso, se lo empezó a leer y todo muy bien, genial, maravilloso, me encanta, muy bien, muy bien, muy bien, hasta que llegó a la firma y yo firmaba como farmacéutica y nutricionista. Entonces dijo, pero que esto no te lo ha mandado un endocrino, que esto te lo ha mandado una nutricionista. Y entonces de repente empezó a criticar todo. Bueno, la situación me la contaba la paciente entre risas, porque la situación debió ser bastante curiosa y ridícula. Y como os decía antes, aquí vuelvo a decir, tengo suerte porque mis pacientes son pacientes activos, son pacientes que conocen, que saben la situación,
y que bueno, pues que dentro de lo que puede se manejan en esa dualidad entre, vale, ya sé a qué me enfrento y qué papel tiene cada uno de los profesionales aquí. Pero es una situación que normalmente va a fastidiar sobre todo al paciente, le va a dejar en un limbo entre a qué profesional hago caso, sintiéndose mal por no cumplir con unos, o a mí me piden a veces perdón por no cumplir. No, yo no soy ningún policía, yo no te voy a echar la bronca, yo te voy a acompañar, te voy a dar mis opiniones, mis consejos, estrategias, pero tú tienes que ser partícipe totalmente del tratamiento, y conmigo y con cualquier profesional. Y también es muy importante que como paciente detectemos cuando el profesional de la salud está siendo paternalista, esté simplemente pues teniendo esas actitudes dominantes, de mandato, pues eso, de superioridad, para decir, no, mira, esto tiene que ser de igual a igual, dame información, dame consejos y yo como paciente y persona tomaré las decisiones que deba tomar. Y eso también lo digo en la toma de medicamentos. Lo normal es que hagamos caso al médico, pues porque es el que sabe sobre medicamentos y es el que sabe sobre tratamientos. Eso es lo más habitual, pero no tiene que ser un 100% de las veces, porque hay veces que pues no están bien mandados los medicamentos, ¿no? Pues por ejemplo, el omeprazol. El omeprazol está mandado muy mal y sí que hay veces que podemos plantearle al médico, oye, esto tiene que ser, ¿cuánto tiempo va a ser? ¿Va a ser de continuo? Oye, yo sé que el omeprazol no hay que tomarlo para siempre. Paréntesis, en algunos casos sí, pero muy pocos. Entonces, ser una persona responsable que pregunta y que le exige al médico ese feedback y saber si es algo que tiene que tomar de normal o tomar decisiones, es completamente correcto. A mí me vienen pacientes muchas veces a retirar ese omeprazol, que son situaciones en las que sí se puede retirar y que el médico no le deja. Y también pues lo mismo, no le voy a contar al médico que me lo he quitado porque no me deja quitármelo. Y entonces muchas veces en consulta estamos retirando omeprazol, se empiezan a encontrar mejor, dejan de tener esa acidez porque estamos trabajando mucho las mucosas y al médico le cuentan que nada, que que están genial, y que el médico les dice, claro, por el omeprazol, ¿no? Y no se atreven a decirle, oye, mira, es que me lo he dejado de tomar porque estoy haciendo esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque se lo van a cuestionar, se lo van a decir que eso es mentira, que eso es Bueno. Y aquí, como siempre, mi consejo es que uséis la dicotomía de control de los estoicos, ¿no? Ver lo que está en nuestra mano y lo que no está. Si tu médico se va a enfadar, si tu médico te va a echar la bronca, lo primero decirte que no es ahí, ese médico no es, que bueno, que será una respuesta que él tenga ante pues ese miedo o esa falta de control ante una situación que le sobrepasa, y supongo que es como su reacción, pero que no es tu problema, que tú sigues teniendo que tener esa capacidad de ser un paciente activo, de tomar decisiones. Esto no quiere decir, como paciente activo, no confundamos el yo me lo guiso, yo me lo como y me veo vídeos de YouTube. No. Esto es tomo las riendas, me informo sobre las cosas que me están ocurriendo, me informo sobre diferentes profesionales que saben sobre esto y con toda esa información tomo decisiones. La libertad siempre está cuando tenemos la información. La libertad no es hacer lo que queramos, es tener toda la información necesaria para con eso yo poder tomar decisiones. Y muchas veces esa decisión viene de la mano de un profesional que sabe más sobre eso y me está informando sobre eso. Pero no es tu responsabilidad que el médico se enfade, no está en tu mano. Entonces tú haz y explica por qué estás tomando cada decisión y con eso pues para adelante, ¿vale? Tenemos que tener esa actitud de escucha, y aquí yo hablo como paciente y como profesional de la salud. En una conversación tenemos que estar intentando escuchar al otro antes de estar pensando en lo que queremos decir, que esto es un mal muy frecuente de esta sociedad, de estar en una conversación y mientras la otra persona habla, yo estar pensando en qué quiero decir después. Es muy importante escuchar al paciente mucho. Aquí volvemos al tiempo en consulta, yo lo tengo, pero es verdad que los médicos en consultas de 10 minutos es muy difícil. Escuchar muy bien al paciente y como paciente, que lo somos todos, escuchar muy bien al profesional que tenemos delante, para con esto hacer una conversación real, ¿vale?
Este episodio ha sido un poquito distinto, como os decía, pero sí que quiero pues, reflexionar sobre esto, sobre el papel que tenemos respecto a cualquier profesional de la salud al que vayamos y que tengamos muy claro nuestro papel de que tenemos que ser pacientes activos, no tenemos que ser marionetas de un tratamiento y ya para siempre. Los tratamientos en general están muy bien en muchos casos, pero muchas veces tienen que ser puntuales, tienen que ser acompañados de otras cosas y no la única solución y hasta ahí. Y parece que ofendemos si buscamos un poquito más allá. Espero que este episodio, aunque ha sido cortito, sea para reflexionar y para que veamos cómo tenemos que cambiar este paradigma, que aunque lo estudiemos que ha cambiado, realmente sigue sin haber cambiado 100% y estamos en esa transición y tenemos, como os decía antes, que encontrar cada uno nuestro papel bien, porque estamos aún un poquito perdidos en el papel que nos toca desempeñar, tanto para profesionales de la salud como para pacientes. Y como siempre os digo que si os ha gustado este episodio, si os gusta en general el contenido que comparto, que me lo hagáis saber, que me deis un poco de feedback, que me comentéis qué temas os gustan más o qué os gustaría ver por aquí. Y como siempre que me valoréis en la plataforma en la que me escuchéis, ya sea en Spotify, en iVoox, en YouTube, y que me sigáis, que de esta manera podré llegar a más gente y poder continuar haciendo este contenido. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.